Hola, bienvenidos a la clase magistral de la asignatura de Teorías del Aprendizaje Didácticas EFL. Esta asignatura se divide en dos partes. En la primera vamos a hablar de las teorías de aprendizaje, en general las más conocidas, a saber, conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo, y la aplicación práctica de las mismas en el aula, más o algo más específico de la segunda lengua, que es exactamente este tema que vamos a ver hoy de la Second Language Acquisition Theory, o sea, la teoría de la adquisición de un segundo idioma por parte de Krashen. En la segunda unidad, en cambio, nos enfocaremos más en las que son los métodos y los enfoques de enseñanza del inglés como lengua extranjera. Bueno, vamos a ver entonces de qué trata ese tema. Bueno, para comprender bien la teoría de la adquisición de un segundo idioma, tenemos que hacer antes una diferencia entre la L1 y la L2. ¿Qué son esos dos conceptos? La L1 es la lengua materna, la lengua que hablamos desde el nacimiento, que es un proceso innato, implícito, inconsciente, es decir, que es algo que como niños aprendemos de una forma innata, de forma sin efectivamente conocer las reglas gramaticales, pero sí sabemos hablar. De hecho, algunos estudios han demostrado que los niños ya empiezan a recibir información en su propia lengua materna ya desde el útero materno, y aunque en un primer momento parece que no sean capaces de entender, sí están absorbiendo toda esa información para ser luego capaces de producir. De hecho, la imagen que ven ahí abajo es lo que en inglés se define como Natural Acquisition Cycle, Natural Language Acquisition Cycle. Antes, lo que hacemos con un idioma, en general nuestro idioma nativo, es escuchar. Luego empezamos a repetir palabras, las que en inglés se definen como chunks, o sea, pedazos de lengua sin, en algunos casos, conocer el real significado de las mismas. Luego empezamos a entender esos chunks y a pensar en qué producir. Solo en un segundo momento, cuando ya hemos hablado, hemos aprendido a hablar, podemos ser capaces de leer y de allí de escribir en el idioma materno. ¿Qué pasa ahora con la segunda lengua? A diferencia del idioma materno, que es algo que aprendemos, como hemos dicho anteriormente, de forma implícita y normalmente en una edad muy temprana, la segunda lengua en general es un proceso explícito, guiado, consciente, que se aprende en edad adulta o en algunos casos también en edad más temprana, pero normalmente, a menos que no hablemos de un caso de bilingüismo, normalmente se aprende cuando los conceptos de nuestra lengua materna ya han sido definidos e interiorizados. Entonces, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre L1 y L2? En nuestra lengua madre, como hemos dicho, es algo implícito, que aprendemos a hablar sin conocer absolutamente ninguna regla gramatical. En cambio, el segundo idioma, la segunda lengua, es algo que no pertenece naturalmente a nosotros y que aprendemos de forma guiada, consciente, a través de un aprendizaje, a través del estudio de las reglas gramaticales. Seguimos entonces. A ver, en el específico, esa Second Language Acquisition Theory, o sea, la teoría de la adquisición del segundo idioma por parte de Krashen, es una teoría que se desarrolló alrededor de los años 80. Stephen Krashen es un estudioso, investigador educativo estadounidense, nacido en 1941, que desarrolló esa particular teoría para demostrar, de hecho, el proceso por el medio del cual se aprende un segundo idioma, para demostrar que independientemente del idioma que vamos a aprender como segunda lengua, se sigue un proceso que es común a todos. Entonces, en la Second Language Acquisition Theory, definida como SLA, consideramos 5 hipótesis fundamentales, como pueden ver aquí, que son The Acquisition Learning Hypothesis, o sea, la hipótesis de la diferencia entre adquisición y aprendizaje. Todas esas hipótesis las vamos a ver dentro de un momento. Ahora voy a hacer solo una explicación general. The Natural Order Hypothesis. La Natural Order Hypothesis, o sea, la hipótesis del orden natural. Luego tenemos The Monitor Hypothesis, la hipótesis del monitor, the input hypothesis, la hipótesis del input, y la última, y posiblemente la más interesante, es the affective filter hypothesis, o sea, la hipótesis del filtro afectivo.
Bueno, vamos viendo ahora en el detalle. La primera es la hipótesis de la adquisición versus el aprendizaje. Bueno, ¿qué es la adquisición? La adquisición es un proceso espontáneo que tiene que ver con el uso real del lenguaje. Naturalmente, la adquisición ocurre más cuando aprendemos nuestro idioma nativo. Como hemos dicho anteriormente, el idioma nativo se aprende por contacto, no estudiamos el idioma, ¿ok? Y es importante decir que la adquisición es un proceso optimal para una segunda lengua porque permite que el estudiante se desarrolle, se desenvuelva en la misma de forma natural, adquiriendo los contenidos y siendo capaz de utilizarlos sin prestar mucha atención a las reglas gramaticales, o sea, de forma natural, así como ocurre para la lengua madre. En cambio, ¿qué es el aprendizaje? Lo que en inglés se define como learning. El aprendizaje está relacionado con un esfuerzo consciente, es decir, algo que, como hemos dicho anteriormente, en una segunda lengua se adquiere por estudio, no lo hacemos de forma natural. Y tiene que ver con el conocimiento del idioma, con el conocimiento de las reglas del idioma y la posibilidad de hablarlo, pero posteriormente a un proceso efectivamente de estudio. Es importante decir que mientras que la adquisición ocurre en la memoria a largo plazo, es decir, algo que adquirimos difícilmente vamos a olvidar, en cambio en el aprendizaje ocurre en la memoria a corto plazo. Eso significa que al ser algo que no se ha interiorizado totalmente, es posible que cuando se termine de practicar, por ejemplo, el idioma, vayamos perdiendo los que son los conocimientos generales, es decir, en ese caso, como hemos dicho anteriormente, conocimientos de gramática, de vocabulario, de léxico, etc. ¿Okay? Vamos ahora con la segunda hipótesis, que es la hipótesis del monitor. ¿Por qué se llama monitor? Como pueden ver en la imagen, el monitor es como un organismo que opera como un editor. Es una función, de hecho, de retroalimentación llevada a cabo por el cerebro, que ocurre solo y exclusivamente en el aprendizaje, no en la adquisición, porque de hecho tiene que ver con diferentes condiciones que vamos a ver en un momento, que están relacionadas con un pensamiento consciente del practicar el idioma, caso que lo que, por ejemplo, no pasa cuando hablamos de adquisición, porque allí la adquisición, como hemos dicho anteriormente, es algo que tiene que ver con la capacidad natural de practicar con el idioma. En cambio, eso opera solo y exclusivamente en el aprendizaje. Para que el monitor funcione, se necesitan tres condiciones fundamentales, que son el tiempo, la forma y el conocimiento de las reglas. ¿Qué es el tiempo? Bueno, el tiempo se entiende como el tiempo necesario que necesita el aprendiz o el hablante para pensar en qué estructura, en qué regla utilizar. La forma, eso tiene que ver con la precisión, el conocimiento de la lengua para hablar con precisión, y el último, el conocimiento de las reglas, o sea, a nivel gramatical, de vocabulario, etcétera, de morfología, sintaxis, fonéticas, que permitan al hablante hablar tanto con precisión como también con lo que en inglés se define como accuracy, ¿ok? Otro particular en la hipótesis del monitor son los diferentes tipos de usuarios. Krashen considera que hay tres diferentes tipos de usuarios del monitor, como pueden ver en las imágenes. El primero es lo que en inglés se define como overuser. El overuser, o sea, los usuarios que utilizan demasiado el monitor, son los que prestan demasiada atención en las reglas, están demasiado preocupados por utilizar bien el idioma, a veces intentan corregirse sobre lo que acaban de decir, y eso sí, por una parte les permite lograr una precisión en el idioma, por otra parte va a afectar la fluidez, ¿okay? El segundo caso tenemos lo que se llaman underusers.
Los underusers, o sea, los usuarios que casi no utilizan para nada el monitor, como pueden ver de esa imagen, son los que no prestan mucha atención a las reglas gramaticales. El único objetivo de ellos es entender y ser entendidos. Entonces, hablan a veces con errores también gramaticales, errores de vocabulario, pero alcanzan a hacerse entender mejor porque dan luego a una comunicación más fluida con respecto a los overusers. Y en la última imagen tenemos el caso perfecto, que serían los optimal users, o sea, los que utilizan el monitor de la forma correcta, saben exactamente cómo utilizarlo, cuánto utilizarlo, y allí van logrando el equilibrio perfecto entre la precisión y la fluidez del idioma. ¿Okay? Seguimos. Tenemos ahora la hipótesis del orden natural. Bueno, ¿qué es esa hipótesis? Según Krashen, existe un orden natural que, como pueden ver en la primera imagen, se tiene que respetar en cada lengua, independientemente del hecho que sea una lengua que aprendemos como lengua materna o como lengua segunda. Es algo fundamental decir, como pueden ver en la segunda imagen, que ese orden natural no tiene nada que ver con la simplicidad o con la complejidad de los puntos, por ejemplo, gramaticales, sino más bien con las características propias de cada idioma. En el caso del idioma inglés podemos ver que tenemos un orden específico de dificultad por los morfemas gramaticales, empezando, por ejemplo, desde el S del plural, books, progressive, el present progressive with the ing, the copula, be, auxiliary, be, articles, the or a, irregular past tense, third person, s, y possessive s. Ahora, concentremos un momento en eso. Viendo esa imagen aquí, podemos observar que la third person, o sea, la s que añadimos a la tercera persona plural en el present simple, es uno de los elementos más difíciles según el orden natural del idioma inglés. Pero allí nos damos cuenta que algo posiblemente no funciona cuando aprendemos el inglés como segundo idioma, porque de hecho la third person es uno de los primeros temas que vamos a aprender y que vamos como docentes a enseñar. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante para que se alcance, de hecho, lo que se contemplaba en la primera hipótesis, que es la adquisición y no el aprendizaje. ¿Okay? Entonces, intentar al enseñar un idioma extranjero, respetar el orden natural del idioma, relacionado también con la dificultad en ese caso de los aspectos gramaticales, para que los estudiantes vayan aprendiendo de forma natural, como si el idioma extranjero fuera su propia lengua materna. Vamos ahora a la hipótesis del input. ¿Qué es el input? Bueno, el input es la información que nosotros recibimos desde algo en el exterior. Para que podamos producir lo que se define como output, necesitamos que ese input se convierta en intake. ¿Qué significa? Que no solo recibamos esa información, sino que seamos capaces de comprenderla y de elaborarla, para luego, una vez que eso se ha hecho, seamos capaces de reproducir la información, adjuntando y añadiendo nuestras ideas, nuestras opiniones. ¿Okay? Krashen habla de algo fundamental en esa hipótesis que se llama el comprehensible input. ¿Qué es el comprehensible input? El input comprensible. Bueno, tenemos una fórmula específica que es la que pueden ver aquí, I más 1, donde I representa los conocimientos previos del estudiante y 1 el nuevo conocimiento. ¿Qué significa esa fórmula? Que para que un ítem gramatical, por ejemplo, pueda ser entendido, es necesario que el estudiante tenga conocimiento de lo que viene antes, como pueden ver en la imagen de ese muñequito que está subiendo los libros. De hecho,
Cada bloque representa un aspecto del idioma y para poder avanzar es necesario que se haya entendido, comprendido y interiorizado totalmente el bloque anterior. Hacemos un ejemplo a nivel gramatical del inglés. Si yo quiero presentar el present perfect a mis alumnos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar cuál es la estructura del present perfect, que es el present simple de have más el past participle, el participio pasado. Entonces, ¿eso qué significa? Que para que mis estudiantes puedan entender el present perfect, significa que como docente yo tengo ya que haber explicado y sobre todo mis estudiantes deben haber entendido las características del present simple y del past simple. ¿Por qué? Porque de hecho hemos dicho que el present perfect está relacionado, se forma con have, ¿okay? El present simple de have. De allí tenemos que considerar que el present simple normalmente para todas las personas utilizamos el verbo así como lo encontramos, quitando solo el to del infinitivo, sino en la tercera persona como regla general añadimos s, ¿okay? Pero have es un verbo irregular, por eso la tercera persona será has, ¿okay? ¿Y por qué tenemos que necesitar el past simple para estudiar un present? ¿Okay? Porque en inglés tenemos que considerar que hay dos tipos de verbos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos irregulares tienen sus propias formas. En inglés normalmente consideramos tres tiempos verbales, que son el infinitive, el past simple y el past participle. Entonces, el infinitivo es el verbo así como lo conocemos. El past simple, bueno, en caso de los verbos irregulares tiene su propia forma, así como el past participle. Pero ¿por qué es necesario conocer el past simple para poder practicar con el present perfect? Porque los verbos regulares, en cambio, tienen una estructura particular para formar el past simple, que es normalmente añadir ed, ¿okay? Como regla general. Y esa estructura para los verbos irregulares se repite en el past participle. Entonces es necesario para que los estudiantes puedan entender una frase como I've never been to Greece, por ejemplo, que sepan cuáles son los aspectos que vienen antes, ¿okay? Entonces, el present simple relacionado con have o has para la tercera persona y el past participle relacionado con el past simple, ¿okay? Entonces, eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque si intentamos como docentes explicar a nuestros estudiantes algo que es a un nivel no inmediatamente superior, sino más alto con respecto a los conocimientos previos que ellos tienen, será imposible que ellos entiendan, ¿okay? Y que ese input de hecho se convierta en intake y que ellos sean capaces luego de producir el output, o sea, producir en el idioma. Ahora, es fundamental en ese sentido hablar de las diferentes destrezas que nosotros tenemos al desarrollar al hacer que nuestros estudiantes desarrollen las destrezas lingüísticas en el inglés. Bueno, normalmente se tienen dos tipos de destrezas, que son las destrezas receptivas y las productivas. Las destrezas receptivas son las que en las cuales se considera solo el input, o sea, los estudiantes absorben el input, intentan entenderlo, pero no producen, ¿okay? Y de hecho podemos hablar, por ejemplo, de listening y reading, la parte de escritura y la parte de escucha y la parte de lectura. En cambio, las destrezas productivas son las que requieren una producción por parte de los estudiantes. Entonces, es necesario que este input se convierta en intake, que sea realmente adquirido y absorbido y interiorizado, entendido por los estudiantes para que luego puedan producir en el idioma. Y de hecho hablamos de escritura y la parte hablada, o sea, speaking y writing, ¿ok? Bueno, vamos ahora a esa última parte que es la hipótesis del filtro afectivo. Bueno, ¿qué es el filtro afectivo?
Anteriormente les indiqué que el filtro afectivo posiblemente es una de las hipótesis más interesantes de Krashen. ¿Por qué? Porque él considera el filtro afectivo como una suerte de muro, ¿okay? Algo que puede favorecer o menos la adquisición o el aprendizaje en un idioma. Como pueden ver en la imagen, tenemos input, el affective filter, como un muro, y luego el intake. Es decir, tenemos dos situaciones del filtro afectivo. Como pueden ver en la imagen, tenemos high affective filter, input is blocked, o low affective filter, input becomes easier. ¿Qué significa eso? En la primera parte, el filtro afectivo es alto. ¿Qué significa que el filtro afectivo es alto? Como pueden ver, el input está bloqueado. Es decir, ¿qué es el filtro afectivo en palabras sencillas? Hemos dicho que es como un muro, pero tiene que ver con todo lo que está alrededor del aprendiz, sus emociones, su talante, el ambiente externo en general, todas situaciones que pueden afectar la recepción de información. Entonces, cuando ese filtro afectivo es alto, significa, por ejemplo, que el estudiante no se siente cómodo en la situación, no le gusta la materia, no se encuentra bien con el profesor, tiene dificultad en el aula de clase o cualquier de esos problemas. Como pueden ver aquí, el estudiante está nervioso, está estresado. Eso hace que el filtro afectivo se levante y que impida la recepción de los contenidos. Por mucho que el estudiante se esfuerce e intente concentrarse, posiblemente logra recibir esos contenidos, pero no es posible que ese input se convierta en intake. Entonces, todo lo que está recibiendo no logra quedarse en su mente. Caso contrario es el low affective filter, cuando el filtro afectivo es bajo. ¿Eso qué significa? Que el estudiante se encuentra cómodo en la situación, posiblemente le gusta la materia, le gusta cómo el docente explica, se siente calmo, tranquilo, viene en la clase, el ambiente de clase es positivo y todo eso. Y eso permite que el filtro afectivo baje. Y en ese momento, toda la información que el estudiante recibe, la recibe de forma directa, no hay ningún obstáculo. Y eso permite que esa información, de hecho el input, se convierta en intake. ¿Okay? Bueno, aquí les hice un ejemplo relacionado con una de las características, uno de los aspectos fundamentales, podemos decir, del filtro afectivo, que está relacionado con la presencia docente. Bueno, en el primer caso tenemos un docente que da miedo, ¿okay? Entonces, en ese caso, el estudiante, por mucho que quiera aprender, tiene dificultad, no logra concentrarse. En el segundo caso, en cambio, un docente alegre, bien dispuesto hacia los aprendices. Y les hice aquí un ejemplo específico de una película muy famosa que es Matilda, que está a su vez basada en una obra de un escritor inglés, Roald Dahl, una obra de 1988. Bueno, en esa historia tenemos las dos ideas contrastantes de profesores. Todo lo que un profesor no debe ser y al contrario todo lo que un profesor debe ser. Bueno, en el primer caso, espero que hayan visto la película, si no aquí les dejo un pequeño video para que lo puedan revisar esa clase magistral. Igualmente esas diapositivas van a estar en el aula. Bueno, tenemos la señorita Tronchatoro, que ven aquí es la directora de la escuela. Y como directora y como docente es una persona vulgar, es una persona grosera, que trata mal a los estudiantes, y todo lo que los estudiantes quieran hacer, quieran aportar, lo hacen con miedo o se limitan en participar, por ejemplo, en la clase. Vemos aquí en la imagen, que en el video que les dejo un breve fragmento, las niñas los niños en general tienen miedo de esa docente, de esa directora, porque, bueno, como les dije, es muy grosera, y además tenemos esa situación en que cuando los niños no se portan bien, les encierra en un aula llena de cuchillos, con un olor muy malo,
para asustarles, ¿ok? Porque según ella, esa es la manera de educar a los niños. Bueno, por toda otra parte, tenemos la que es la maestra Miel, Miss Honey. Y ya vamos a ver cómo los dos nombres ya nos dan una idea efectiva del cambio entre los dos docentes. Bueno, la maestra Miel es todo lo contrario, todo lo que un docente posiblemente debe ser para ayudar a los estudiantes a bajar ese filtro afectivo. Y bueno, la maestra Miel, vamos a ver que no tiene una vara en la mano, como por ejemplo tiene la señorita Tronchatoro, sino una flor. Y tiene una manera de explicar, de presentar las actividades, de hablar con los docentes, con los niños, con los estudiantes, para hacerles entender, para organizar un clima de tranquilidad, de comodidad para los mismos. De hecho, en el video que les dejé, vamos a ver cómo, bueno, esa es una clase de primaria, los niños están aprendiendo las tablas, pero la manera en que la docente habla con ellos y les pide participar en la clase hace que los niños tengan ganas de participar, de participar de hecho activamente en la clase. Entonces, aquí tenemos los dos aspectos de cómo el filtro afectivo literalmente obra en los estudiantes, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver cuál es la actividad que ustedes tienen que desarrollar relacionado con esa clase magistral. Tenemos un foro, ¿ok? Aquí pueden ver una pequeña revisión general de los contenidos fundamentales de cada una de las hipótesis, que vamos a repetir son 5. Hipótesis de la adquisición versus aprendizaje, el monitor, el orden natural, el input comprensible y el filtro afectivo. Y bueno, esas son las preguntas que ustedes tienen que desarrollar en el foro. Cuidado, esas preguntas no van a estar en el foro, ¿ok? Es necesario que ustedes miren esa clase magistral y que de allí vayan respondiendo sin repetir las mismas. Solo pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre adquisición y aprendizaje? Vamos a acordarnos que la adquisición es un proceso inconsciente y el aprendizaje es un proceso consciente, ¿okay? ¿Cuántos tipos de usuarios de monitor existen y cuáles son sus características? Son 3, overusers, underusers y optimal users. ¿Y cuáles son las características de cada uno? ¿Okay? Igualmente encuentran toda esa descripción en el material científico de la unidad denominado como Lecture 1. Luego, ¿en qué consiste la hipótesis del orden natural? ¿Qué es ese orden natural? ¿Cómo funciona? ¿Okay? Luego, ¿qué significa la expresión I plus 1? Esa es una expresión, o I más 1 en español, la expresión que es la fórmula para identificar la hipótesis del input comprensible, ¿okay? Para definir que el input es necesario que los estudiantes, o sea, que los docentes expliquen temas que están de un nivel inmediatamente superior a lo que es el conocimiento de los estudiantes. Y el último, que es el filtro afectivo. ¿En qué consiste y cómo opera los estudiantes? Bueno, eso es todo para esa clase, espero que les haya gustado y estamos en contacto. Por favor, miren el video y contesten al foro que van a encontrar igualmente en el apartado específico del aula. Muchas gracias por su atención.